Continuamos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 15 de agosto. Como lo anticipé, ya está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Vamos a hablar un poco del tema de la información pública y la Contraloría, partidos políticos e instituciones estatales. Bienvenido, comisionado. Qué gusto. Muchas gracias, Carlos, por la atenta invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en estos minutos junto al comisionado Jaime Campos. El acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para la Contraloría en el trabajo de las instituciones públicas, no solo en la gestión de fondos y recursos, también en las formas en que toman decisiones funcionarios de alto nivel del Estado. Un asunto que ha sido parte de la agenda de los medios en las últimas semanas constituye el tema de las fuentes y patrocinadores de los partidos políticos ante la solicitud de miembros de la organización Acción Ciudadana a diversas instancias para que les brinden estos datos. Los partidos han brindado información incompleta o alegan que esto afectaría sus estrategias políticas y la privacidad de sus financistas. En ese caso, los miembros de la organización citada acudieron al Instituto de Acceso a la Información debido a que el Ministerio de Hacienda les denegó la información sobre los nombres de personas naturales y jurídicas como donantes de los partidos políticos, los montos asignados y copias de informes de donación. El Ministerio alega que esto afecta el secreto fiscal y a través de su titular presentó un recurso de revocatoria ante la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública que obliga al Ministerio de Hacienda a entregar los datos solicitados por Eduardo Escobar. En ese caso nos acompaña Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Agradeciendo nuevamente que nos acompañe, comisionado, y entrando de lleno a la entrevista con este caso Escobar versus Ministerio de Hacienda. En este caso surge una controversia respecto al derecho a la información y el secreto fiscal. ¿Hasta qué punto, comisionado, el primero es prioritario respecto al segundo? Bien, la Ley de Acceso a la Información Pública regula el derecho de acceso a la información, pero al mismo tiempo regula la protección de datos personales. El instituto continuamente hace ejercicios respecto de diferentes casos que se nos presentan. ¿En qué prevalece más? Si una información de carácter público o de interés público o una información que revela o protege un derecho personal. A esto último se le conoce como información confidencial. Es decir, estamos frente a derecho a la información pública versus derecho a la información confidencial. El Instituto de Acceso a la Información Pública, ante la controversia presentada por el ciudadano Escobar, que requiere información sobre los donantes privados de los partidos políticos, privilegió el derecho de acceso a la información pública. Es decir, dijo el instituto en su fallo que prevalece el derecho que tiene toda la población a conocer quiénes son los financistas de los partidos políticos. No así el argumento que presentó el Ministerio de Hacienda de que esta información tiene un carácter confidencial en virtud del secreto fiscal. El instituto emitió hace un par de semanas su decisión. Inconforme con esa decisión del instituto, el Ministerio de Hacienda ha presentado un recurso denominado revocatoria, que lo que pretende es que el instituto vuelva a examinar el caso, que haga una revisión del mismo, con base a los argumentos que se han planteado y si procede o no procede entregar esa información. Actualmente, el instituto ya notificó de ese recurso al peticionario Eduardo Escobar. Él ya presentó su respuesta, lo que él considera respecto del recurso presentado por el Ministerio de Hacienda, y yo esperaría que esta misma semana el instituto dirima en definitiva la controversia. Es interesante que en la resolución que brindó el Instituto de Acceso a la Información aparece esta figura, este término que es clave, el interés público legítimo. Digamos, es legítimo el tema de conocer para la ciudadanía y de agenda pública el hecho de quiénes son los que patrocinan a los partidos políticos versus la reacción de los partidos políticos en primera instancia de que esto es de carácter privado porque puede afectar desde estrategias políticas o por otra parte que va a hacer mención de nombres de ciudadanos, de empresas que patrocinan a los partidos políticos. Pero ¿qué tanto es relevante esta figura del interés público legítimo, comisionado? Bien, el interés público legítimo es esa valoración que hace el instituto respecto a la naturaleza o la relevancia que tiene la información que en este caso concreto se ha solicitado. Como te dije, el instituto ante cada controversia que se presenta
hace esa ponderación, ese balance entre el acceso a la información pública, que es un derecho general, es un derecho de todos, versus el derecho a la intimidad o el derecho a la confidencialidad de cierta información, que lo que protege es un interés privado. Lo que ha dicho el instituto en su resolución es que, si bien es cierto, los donantes pueden alegar un interés personal en que sus nombres no sean relevados, es más importante, según el criterio del instituto, dado que los partidos políticos es el mecanismo de llegar al poder, saber quiénes son sus financistas. Esta decisión del instituto igualmente aún no está firme, es decir, está pendiente de resolverse el recurso presentado por el señor ministro de Hacienda, sí. Y como te repito, espero que esta misma semana el pleno del instituto tome la decisión, que puede ir en dos sentidos, básicamente. Hacer lugar al recurso de revocatoria, que sería darle la razón al ministro en cuanto a la tesis de que se trata de un secreto fiscal y por lo tanto no tiene por qué revelarse, o bien mantener el instituto su decisión, sí, de que esta información tiene un carácter público y que por lo tanto el Ministerio de Hacienda está en el deber de entregarlo. En la postura que brindó el Ministerio de Hacienda a través de su titular en este recurso de revocatoria se menciona la idea de que esta es la figura, ¿no? Retroceso en la construcción del Estado de Derecho, y se mencionaban otro tipo de ideas. Pero me centraba en esta, comisionado, porque tiene sustento, tiene algún tipo de justificación la argumentación que brindó el Ministerio de Hacienda como respuesta ante la resolución del Instituto de Acceso a la Información, particularmente en este caso. Bueno, yo no quisiera emitir una opinión respecto del escrito presentado por el ministro para no contaminar el pensamiento, sí, de mis compañeros. Lo que sí te puedo decir es que lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es hacer uso de la misma ley que prevé la posibilidad de presentar un recurso. Hay una arista que es muy importante destacar en esta cuestión. Ya el peticionario había pedido esta información a los partidos políticos. Hay que distinguir entre el marco legal que constituye la ley de partidos políticos con la ley de acceso a la información pública. Y hago esta acotación porque los partidos políticos como tales no están sujetos a la ley de acceso a la información pública, sino que los partidos políticos como entidades o asociaciones privadas están reguladas por la ley de partidos políticos. Entonces, en la ley de partidos políticos existe todo un régimen legal de transparencia que indica que cada partido político por obligación debe contar con una unidad de acceso a la información o de transparencia. Es ahí donde en primer lugar hay que pedir la información que está en poder del partido político. Sí. Y si el partido político se niega a entregarla, tal como ocurrió con el caso del ciudadano Eduardo Escobar, se acude al Tribunal Supremo Electoral. Sí. En este caso, el instituto lo que se le pidió es información que está en poder del Ministerio de Hacienda. Y es por esa vía que el instituto ha conocido del caso. Hay un aspecto de esta idea que he mencionado, comisionado, que me interesa ampliarlo un poco más. ¿Cuál es la instancia en este caso, el canal natural que es obligado para esta información? ¿El partido, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio de Hacienda? Porque, como usted bien lo ha planteado, el demandante acudió a varias instancias para solicitar esta información, pero las respuestas de las instituciones han sido respuestas a mitad, no ha sido una respuesta totalmente clara y no satisface la demanda de conocer quiénes son los financistas y los montos de sus patrocinios a los partidos políticos. ¿Cuál es el canal natural entonces para el cual la institucionalidad obliga o demanda que se brinde esta información? El canal natural va a depender de quién es el sujeto de quien se pide la información. Yo te diría a priori que el canal natural sería la ley de partidos políticos, es decir, son los partidos políticos quienes poseen la información respecto de sus donantes. Es así como el ciudadano se acercó a la unidad de acceso a la información de cada partido político y ante la respuesta negativa que le dio cada partido político fue que acudió al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral actúa como una entidad de apelación, es decir, no me la da el partido político, acudo al Tribunal Supremo Electoral. La vía del acceso a la información pública ha sido porque se pidió información que está en poder del Ministerio de Hacienda.
digamos que lo que ha hecho el peticionario es acudir a dos vías distintas, seguramente porque él lo manifestó en una audiencia ante el instituto a fin de cruzar la información y corroborar parcialmente la información que le ha sido ya entregada, porque entiendo que el Tribunal Supremo Electoral obligó a los partidos políticos a entregar cierta información. Esa información quiere corroborarla con la información que está en posesión del Ministerio de Hacienda. Este punto pone en debate, comisionado, las atribuciones de vigilancia que tienen en el caso de del financiamiento a los partidos, el Tribunal Supremo Electoral, y por otra parte el rol de la Corte de Cuentas con respecto a la deuda política, es decir, los fondos que el Estado le brinda a los partidos políticos para su campaña. Creo que es interesante también la mención de estas dos instancias y su rol en la vigilancia de los fondos que reciben los partidos políticos. De hecho, es así. Recientemente en un matutino aparece la nota periodística respecto a que el control que ejerce la Corte de Cuentas de la República sobre el financiamiento público, es decir, la deuda política, es bastante débil. ¿Acaso se han practicado algunas auditorías durante los últimos 20 años? Eso es un rol que le va a corresponder seguramente a las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas de la República. Creo que es un reto pendiente, las auditorías respecto de la deuda política de los partidos políticos. Y por otra parte, la labor de supervisión, de vigilancia respecto de cualquier otro tipo de financiamiento lo tiene el Tribunal Supremo Electoral. Acá lo importante es que cuando se manejan fondos públicos, me voy a referir a estos, claro. Evidentemente existe una obligación de rendición de cuentas, ¿verdad? Así que la Corte de Cuentas de la República en particular tiene una tarea muy importante en esto. Tenemos que hacer una pausa, comisionado. Me gustaría que en la segunda parte de la entrevista ampliemos algún detalle, una pregunta que tengo pendiente sobre esta línea, pero también hablemos un poco de otros aspectos, los trabajos de los oficiales de información y respuesta en las diversas instituciones estatales y el acceso a la información a nivel municipal, si le parece. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa, continuamos con más en su espacio de entrevista este lunes 15 de agosto. Me acompaña Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información, y estamos hablando de información pública, Contraloría, partidos e instituciones estatales. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este lunes 15 de agosto. Nos acompaña Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hablamos de información pública, Contraloría, partidos e instituciones. Hay un aspecto que me gustaría que abordáramos también, comisionado, lo había dejado pendiente de la primera parte, es hasta qué punto estas figuras como secreto bancario, secreto fiscal o privacidad puede afectar en alguna medida o puede ocultar el cometimiento de actividades ilícitas o la promoción de intereses de grupos fuertes, de grupos económicos fuertes en este país, alegando estas figuras. Bien, lo cierto es que la denominación de secreto bancario, secreto fiscal o secreto tributario son expresiones que ya la misma ley señala. Todas estas forman parte de la información confidencial. Normalmente uno en el ejercicio del cargo escucha hablar de información reservada, sí, pero también está la tercera clase de información, que es la información confidencial. La ley establece justamente que un dato personal, como puede ser el domicilio, un número de cuenta de un particular, es un dato personal sensible, la afiliación política. También hablando de empresas o hablando de instituciones públicas, el secreto fiscal o tributario, el secreto bancario están ahí, al menos la ley las contempla. ¿Qué hacer para evitar un abuso, digamos, de estas figuras? En que cuando se da una respuesta a un ciudadano, se razone o se justifique adecuadamente por qué no entregar una información o por qué encuadra en el supuesto de un secreto fiscal. ¿Sí? No debe ser simplemente una alegación, sino que tiene que probarse. De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, el principio rector es la máxima publicidad. Esto significa que toda información que se encuentra en poder del Estado se presume que es pública. Es el Estado el que tiene la obligación de probar lo contrario. En este caso, la obligación del Ministerio de Hacienda de probar de que esta información
es un secreto fiscal y por lo tanto información confidencial que no pueda revelarse. Eso es importante la mención, porque la idea de que utilizar estas categorías para ocultar ya sea actividades ilícitas, pero particularmente financiamiento que proviene de grupos económicos o de actores políticos, sociales, que son fuertes en la sociedad y que para los partidos políticos siempre ha sido una resistencia. En otras oportunidades ya ha estado con nosotros acá Eduardo Escobar y nos menciona que de fondo la idea es saber quiénes son, la transparencia de quienes patrocinan a los partidos políticos, cuál es el temor de decir quién patrocina. En otros lugares del mundo se ponen los listados, se ponen los montos y no hay mayor controversia, pero acá es algo que ha generado mucha resistencia parte de los mismos partidos políticos, comisionados. Mira, probablemente sea un aspecto a regular a futuro. Muchas personas toman como ejemplo México. Sin embargo, México me parece no es el mejor ejemplo por la siguiente razón. En México los partidos políticos están más de un 90% financiados con deuda política, es decir, con fondos públicos. Y es muy mínimo el financiamiento privado. Aquí en El Salvador, aparentemente, el financiamiento privado es bastante fuerte en comparación a la deuda política. Entonces, habría que hacer ciertas acotaciones. El día de mañana alguien podrá pensar que quizás lo mejor sea que los partidos políticos, en lugar de tener financistas privados, se fondeen únicamente con recursos públicos. Claro, eso va a estar en toda una discusión. Creo que el ejercicio ciudadano es legítimo, en el sentido que lo que se pide son cuentas claras, el ejercicio de rendición de cuentas. Puedo hablar yo más específicamente de la rendición de cuentas cuando se trata de una deuda política. Me parece que con los fallos de la Sala de lo Constitucional se han dado 2 pasos adelante en cuanto a la materia de financiamiento privado, pero que seguramente va a necesitar alguna modificación en la ley que permita, digamos, mayores controles o mayores filtros a este tipo de información. Ahora me gustaría que abordemos otro tema, el trabajo de los oficiales de información y respuesta en las diversas instituciones estatales. Comisionado, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha encontrado situaciones en las que se le ha limitado ese trabajo o el desempeño de sus funciones, según lo ha definido la Ley de Acceso a la Información Pública, en oficiales a nivel estatal de las diversas instancias que conforman el Estado salvadoreño. Bueno, recientemente, la semana pasada, el Instituto emitió un fallo muy particular en el sentido de que se trata de una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida de protección o de resguardo al trabajo que en concreto está realizando la oficial de información de CEPA. Ella presentó el primer día hábil, luego de las vacaciones, un escrito, una petición al instituto indicando que la gerencia general de esa institución le había girado comunicación en el sentido de que le informara a diario de cuántas y cuáles solicitudes de información habían ingresado a la unidad de acceso a la información pública de CEPA, y al mismo tiempo presentó la copia de una circular que el gerente general hizo llegar a todas las jefaturas, a todas las gerencias de esa institución, diciendo que previo a entregar la información a la oficial de información, se le informase al gerente general para que él la pudiera revisar. Esto surge en el contexto luego de que una nota periodística, a raíz de una solicitud de información pública, reveló el mal uso de dineros en CEPA. Yo creo que la labor del oficial de información debe ser fortalecida y tiene que mandarse no solamente por los titulares de cada institución, sino en este caso por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública como el órgano garante, la institución que vela por el derecho, de mandar un mensaje de protección a los oficiales de información, de garantizarles su trabajo, no solamente a través del flujo de la información interna, a fin de que ellos no tengan ninguna limitación, o por lo menos que en ellos tampoco exista una presunta limitación a su trabajo. ¿Por qué? Lo digo porque el gerente general de CEPA, en la circular que hizo llegar, menciona que es precisamente para fortalecer el trabajo de la oficial de información. Pero yo creo que el verdadero fortalecimiento a los oficiales de información pasa por garantizarles independencia en el cargo, dado que ellos son esa
puerta de entrada de los ciudadanos a las instituciones públicas y de acuerdo con la misma ley es el enlace natural de la ciudadanía con la institución del Estado. Entonces, pretendiéndosele coartar o mandarle mensajes para que ésta no pueda cumplir de manera libre o independiente su trabajo, me parece que es algo grave y por eso el instituto actuó de inmediato. ¿Hasta qué punto, comisionado, hay ciertas garantías, disposiciones normativas o mecanismos que puedan, por utilizar un término, blindar el trabajo del oficial con esta conexión que usted muy bien ha mencionado con los ciudadanos? Porque al final el primer contacto que tiene un ciudadano hacia una institución del Estado es a través del oficial o del oficial de información de esa institución. Es correcto. Justamente nosotros hemos identificado que dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública, el marco jurídico de protección a los oficiales de información es bastante débil. La ley únicamente señala que es el titular de cada institución quien nombrará al oficial de información. Nosotros hemos insistido bastante en que el cargo de oficial de información es un cargo estrictamente técnico y que no debe ser visto como un personal de confianza del titular. Pero la ley misma, la Ley de Acceso a la Información Pública, que es muy buena en muchos aspectos, tiene claras deficiencias en el sentido de que no hay un marco que proteja o que blinde al oficial de información ante posibles remociones o destituciones. Nosotros hemos tenido la experiencia en estos 3 años y medio de funcionamiento del instituto de que luego de que algunos gobiernos municipales cambian, por ejemplo, a los ediles, llega un nuevo alcalde de otro partido político, por decirlo de esta manera, cambian al oficial de información. Y con ese cambio del oficial de información se pierde experiencia, se pierde lo que justamente te digo, el carácter técnico que debe obedecer al cargo. De tal manera que nosotros hacemos un llamado a todas las instituciones públicas, especialmente a sus titulares, ya sea de que se trate de instituciones unipersonales o que estén dirigidas por organismos colegiados, de que lejos de mandar mensajes de limitación a sus funcionarios de oficial de información, les den la garantía, los empoderen, porque ciertamente el derecho de acceso a la información pública no es ni del funcionario, no es del oficial de información, sino que es de la población. ¿Qué tanto afecta el derecho de acceso a la información pública, comisionado? El hecho de que estos oficiales tengan una dependencia directa de los titulares, porque en algunas instancias hay espacios colegiados, mecanismos de decisión, sobre todo en algunas autónomas, espacios en donde no solo participa una figura, una sola persona, pero en otras que así lo es, busca una persona que pueda en alguna medida ser el primer filtro ante la información que se solicite. Entonces, ¿esto cómo va en detrimento del derecho al acceso a la información pública? Bueno, ciertamente nosotros consideramos de que crear filtros a la labor del oficial de información es limitar su trabajo. En primer lugar, porque el oficial de información no solamente, como dijimos anteriormente, es el nexo natural entre la ciudadanía con la institución pública, sino que cuando una persona acude a una institución a pedir una información, está también trasladándole datos personales. Ahí va el nombre, desde luego, ¿verdad? El domicilio, sí, el teléfono de contacto, la dirección electrónica. Esa información que constituyen datos personales únicamente los debe de saber el oficial de información y no deben de ser de conocimiento de las diferentes unidades administrativas de cualquier institución. De tal manera que el oficial de información no solamente va a velar porque el derecho de acceso a la información se le garantice a la persona que la pidió, sino que también garantiza la protección a sus datos personales. El decir, por ejemplo, que me informen a mí de quiénes son las personas que piden información es estar revelando información personal, lo cual es también una infracción a la Ley de Acceso a la Información Pública. Estamos por cerrar la entrevista, comisionado, pero quiero aprovechar para una última interrogante vinculado a una presentación de un estudio que el Instituto de Acceso a la Información presentó hace algunas semanas, que es el estado de la implementación de la LAIP en municipalidades. Y aquí hay unos asuntos importantes, ¿no? Que el nivel de conocimiento de la normativa es todavía débil, las unidades de acceso a la información pública tienen algunas facultades poco definidas o necesitan recursos para impulsar su cometido. ¿Nos podría comentar de manera muy puntual cuáles han sido las
los principales elementos de análisis, algunos hallazgos de este estudio de implementación de la LAIP a nivel municipal? Sí, este estudio tuvo como muestra a 75 municipios de las 3 zonas del país. Sí. Todos los departamentos se escogieron dentro de la muestra. Hay que decirlo que las alcaldías se encuentran un escalón abajo en comparación a las demás instituciones del Estado en cuanto a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Muchas no solamente demuestran falta de recursos para funcionar, sino, y me parece que es lo más grave, es que en muchas municipalidades, de los 75 municipios, se tuvo una muestra de más de 200 personas entrevistadas entre administración superior, es decir, alcaldes o concejales, jefaturas y gerencias y los propios oficiales de información. Más de un 80% de los sujetos entrevistados dijo que entregar información pública es un riesgo porque es información que puede ser utilizada por adversarios políticos o con fines delictivos. Entonces, más de un 80% de las personas que laboren dentro de una alcaldía tengan esa noción, tengan esa idea de que al momento de entregar información pública le estoy dando información a mi adversario político o que esta información puede ser indebidamente usada con fines delictivos, me parece que es un diagnóstico bastante grave, sí, porque no se tiene la visión ciudadana, se tiene más bien una visión de secretismo, de que no te voy a dar la información, sí, porque te pido razones del por qué quieres la información cuando la ley misma indica que no hay que pedir justificaciones para entregar una información pública. Comisionado, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado esta mediodía y seguramente nos volveremos a encontrar en este set para seguir analizando el tema de acceso a la información pública. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Estuvo junto a nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hablamos de la información pública y Contraloría, partidos e instituciones estatales. Permítanos una pausa. Volvemos con más información nacional en la primera emisión de Infórmate BX.